hermanos, que leímos es un texto muy maravilloso. La Biblia dice, hermanos, que Juan el Bautista vino a dar a conocer a Jesús, a testificar que Jesús era la luz de este mundo, que el que le recibiera a él no iba a andar en tinieblas, porque él es la luz. Gloria al Señor. Y me gustaba, hermanos, el titular que dice: Jesús es la luz del mundo. Yo les hablaba la vez pasada de Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para rescatar al mundo. Cuando habla del mundo, hermanos, se está refiriendo a la humanidad que vive en este globo terráqueo. ¿Por qué? Porque el que sale del mundo, hermanos, ya no es del mundo, sino que es de Cristo, es de la luz. Y el que sale del mundo, hermanos, sale de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Cristo. Antes nosotros, hermanos, teníamos un velo, no nos dejaba ver más allá. Criticábamos el Evangelio, criticábamos a los que, hermanos, son hijos de Dios, más que todos los que predicaban la palabra. Nos burlábamos de ellos. ¿Por qué? Porque todavía estaba ese velo en nosotros. No había sido quitado ese velo de nuestros ojos. No podíamos ver, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo ni a sus hijos, porque todavía no lo habíamos recibido a Él. Éramos del mundo, ahora ya no somos del mundo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Las personas, algunos que no tienen el conocimiento de la palabra, se enojan con nosotros, porque muchas veces nosotros predicamos y decimos que nosotros somos hijos de Dios, y que el que no ha recibido a Cristo no es hijo de Dios, y ellos se enojan por eso. Pero la verdad de las cosas es cierto. La humanidad entera, hermanos, es creación de Dios. Las cosas que nosotros podemos ver, Dios las hizo con la palabra. Él decía la palabra y era hecho. Pero ya, hermanos, al hombre, y cuando hablo del hombre estoy hablando de la mujer también, no lo hizo por la palabra, sino que se detuvo, pensó, no solamente él, sino que involucró a su Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cosa que mucha gente también no cree en el Hijo y no cree en el Espíritu Santo, solamente cree en el Padre, y otros que no creen en el Padre, sino que solamente en Jesús. Y yo siempre he dicho esto: no he conocido un grupo que se diga ser religioso que crea solo en el Espíritu Santo. Yo digo esto porque si hubiese algún grupo que creyese solo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le permite que crea solamente en Él, sino que lo va a hacer entender que hay Padre y que hay Hijo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Entonces, por eso surgen los que creen solo en el Padre, solo en el Hijo, porque, hermanos, no creen en el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, que hemos recibido
a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, la palabra nos enseña que existe el Padre, que existe el Hijo y existe el Espíritu Santo también. Que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona también. Eso nosotros lo creemos. Y por eso, hermanos, nosotros estamos no por jactancia, sino por obediencia a la palabra, estamos bien fundados. Que hay Padre, que hay Hijo y que hay Espíritu Santo. Entonces, Dios, hermanos, exhibe a su Hijo en el mundo de diferentes maneras, como la luz, como la sal de la tierra. Lo exhibe, hermanos, de diferentes formas, dándole a entender al hombre y a la mujer, ¿verdad?, que tiene que recibir a Cristo, porque Cristo, hermanos, es el dador de la vida. El Padre nos hizo, oiga, el Padre nos hizo, pero a causa del acontecimiento allá en el huerto del Edén, usted sabe que el hombre sufrió caída, el hombre cayó. El hombre había sido hecho eternamente, pero a causa de la desobediencia, él, hermanos, le falló a Dios. Y la Biblia dice, Pablo a los Romanos dice, que ya estábamos todos, por ese pecado de Adán y Eva, destituidos de la gloria de Dios. Ya no le pertenecíamos a Dios por ese pecado, porque Adán tenía el privilegio de escuchar la voz de Dios todos los días. Él bajaba, hermanos, a platicar con Adán. Creo que también con Eva, porque ahí estaba Eva con él. Pero a causa de la desobediencia, ya Dios no volvió a hablar con Adán, no volvió a bajar al huerto del Edén. La vez que ya Dios se dio cuenta que había pecado el hombre, le habló desde los aires, ya no habló frente a frente con él. Entonces, la humanidad desde entonces necesita a un Salvador. Y Dios sabía que la humanidad necesitaba de un Salvador. Y Él se preocupó por tratar con el hombre y con la mujer de diferentes formas. Y el hombre y la mujer nunca entendieron a Dios. Hermanos, trató con el hombre y con la mujer en diferentes dispensaciones. Y el hombre, hermanos, nunca pudo cumplir lo que Dios le encargaba para que viviera una vida santa, una vida recta, agradable delante de Él. ¿Y qué pasó? Cuando Dios vio que el hombre se encontraba perdido, hundido en el pecado, que el camino del hombre solamente era caminar hacia el mal. Entonces Dios se puso a pensar y volvió otra vez a tratar con el hombre. Y nada menos, hermanos, lo hizo con su Hijo. Su Hijo estaba a su diestra, pero desde allá Él dice que no le importó, no tomó en cuenta Él estar con su Padre por el amor a la humanidad. Y se despojó de su trono y vino al mundo. Y no vino, hermanos, a pasear, no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Él vino a servir.
Con ese gran amor, Él soportó todas las injurias que le hicieron los hombres, los desprecios, los maltratos y todo lo malo que hicieron en contra de Dios, de su Hijo. Y el hombre nunca recapacitó, nunca entendió cuál era el plan perfecto de Dios, porque el hombre siempre caminaba de continuo al mal, solo para hacer el mal. Y viene su Hijo, ya le dije, a morir a una cruz, enseñando la palabra de Dios, que Él allá en la cruz llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero todavía no logramos entender esto, ni aún los que hemos, hermanos, le hemos recibido a Él, todavía no llegamos a entender esto. Nos falta todavía un grado de fe más, un grado de espiritualidad más, para, hermanos, tener esa confianza, esa fe, que verdaderamente Él es Dios. Y lo que fue a hacer a la cruz, lo hizo por nosotros. Y que nosotros tenemos todo el derecho, que si creemos, vamos a recibir lo que Él fue a cumplir a esa cruz. Pero todavía no lo creemos, hermano. Lamentablemente, no lo creemos. ¿Por qué? Cuando Dios hizo las cosas que nosotros podemos ver por la palabra, y hizo al hombre conforme dice la palabra de Dios, a su imagen y semejanza, le estaba diciendo, Juan dice, pidan todo lo que quieran, porque yo se lo voy a dar. Pidan todo lo que quieran, que yo se lo doy. Pero ahí es donde no funciona el grado de fe que tenemos. Necesitamos otro grado de fe, algo más fuerte, algo que nos haga sentir que verdaderamente creemos que Cristo es la luz del mundo y que nosotros ya no andamos en tinieblas y que nosotros, hermanos, somos los herederos de todas las promesas que hay en este sagrado libro. Pero nos falta todavía que creer. Nos falta, como les digo, un grado más de fe para darnos cuenta. Cuando a Él le llevaban todos los enfermos, Él les decía, tu fe te ha salvado, ve en paz. La paz, hermanos, es algo que a nosotros nos da tranquilidad. Se va la tristeza, se va la amargura, se va el rencor, se va el odio, se va todo lo que nos puede hacer daño con la paz. Porque el Señor pone esa paz. Él es el príncipe de paz, hermano. Y si Él nos ha ofrecido paz y nosotros tomamos esa paz, nosotros vamos a tener paz con todos los hermanos. Todo rencor, todo odio, quizás algo que le cuenten a usted de alguien que ha hablado y usted no se ha dejado dañar su corazón, sino que le digo, Señor, dame paz. Quiero entender a mi hermano, quiero entender a mi hermana. Señor, yo quiero que cuando tú vengas, irme contigo y con rencor y con odio y sin paz,
Sin amor, yo no puedo viajar contigo, Señor. Límpiame, purifícame, como dijo el salmista David. No quiero estar sin paz. Es, hermanos, cuando nosotros hacemos esa declaración de esa palabra, somos llenos del poder de Dios. Porque para que el Espíritu Santo, hermanos, more en nosotros, para que el Espíritu Santo pueda ocupar, hermanos, este corazón, tenemos que negarnos a todo lo que es contrario a Dios. Porque entonces, hermanos, entra el Espíritu Santo, entra en nuestro corazón y nos dirige a toda justicia y a toda verdad. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que si Dios dice que Cristo es la luz del mundo, eso quiere decir que todos los que somos hijos de Dios no vamos a tropezar porque andamos en luz. Todo el que anda en luz, hermanos, no tropieza. Ese mira bien. Yo recuerdo, hermanos, en mi pueblo, yo era apenas un niño de 10, 8 años por ahí. Ya tiempo hace eso. Mire, nosotros íbamos a buscar cerdos con mi mamá lidiaba cerdos. Y nosotros salíamos a la 1 de la mañana de la casa, hermanos. En aquellas grandes oscuridades no había luna. Cuando había luna se miraba bien bonito. Pero cuando no había luna, hermanos, era una oscuridad. Y mi papá jalaba, ¿cuántos conocen el ocote? Una raja de ocote así de grande, hermano. Y sacaba los ocotes grandotes, así de gruesos. Y nosotros encendíamos un ocote bien pino, hermano. Y encendíamos aquella luz como antorcha. Encendíamos aquello y no lo poníamos, hermanos, en los pies de nosotros, sino que lo poníamos en alto para ir alumbrando el camino. Y ahí íbamos. Se miraba bien el camino con aquella antorcha, hermano, puro ocote fino. Y así llegábamos a los primeros lugares donde íbamos a comprar los cerdos. Oiga bien, ahora, nosotros, hermanos, cuando andamos sin Dios y sin esperanza, nosotros andamos en oscuridad, espiritualmente hablando. Nos íbamos a meter a lugares donde no nos convenían, pero no mirábamos el problema, la dificultad que nos iba a pasar ahí. No la mirábamos porque andábamos ciegos espirituales. No teníamos la luz de Cristo. Nos íbamos a meter a lugares, hermanos, en donde estábamos exponiendo hasta nuestra propia vida a que nos pegaran un disparo, un botellazo, nos tendieran una trampa, cualquier cosa nos podía pasar. ¿Por qué? Porque andábamos, hermanos, en tinieblas espiritualmente. Ahora no. Ahora usted anda en luz. Y usted, para ser usted, yo le aseguro que puede pasar por donde está una cantina, un nightclub, cualquier establecimiento, hermanos, donde vendan bebidas alcohólicas, donde hayan mujeres. Ahí usted sabe de la vida alegre, dicen, ¿verdad? Ahora ya les pusieron un nombre. Usted ya sabe cómo se llaman, ¿verdad? Ya les pusieron un nombre. Entonces, ya nosotros no nos detenemos ahí. Si el hermano Sergio va pasando por un restaurante, es más, están las muchachas afuera, pequeñito, porchito, no. El hermano, Dios le bendiga, el hermano pasa de casa. ¿Por qué? Porque él sabe que allí es un lugar de oscuridad.
y Él anda en luz, no anda en tinieblas. Cualquiera de nosotros que el enemigo nos quiera tender una trampa de esas. ¿Por qué? La Biblia dice en Juan 10:10, hermanos, que el ladrón no viene sino para robar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Muchos hombres, hermanos, quizás cristianos, han caído en esa debilidad de pasar por un lugar y una joven lo llama. Y hermanos, si van como corderitos al matadero, llegan donde está esa joven y empiezan a explicarle ellos: no, mire, yo no puedo entrar acá porque yo soy cristiano. Y ella le dice: si aquí nadie lo está viendo, pase adelante. Y le tira el brazo. Ya desde el momento que hubo contacto, hermanos, olvídese. Por eso dice Santiago: no deis lugar al diablo. ¿Por qué dice Santiago que no demos lugar al diablo? Porque el diablo es astuto, hermanos, y nos puede echar en la bolsa. Usted, dice el apóstol Pablo, le aconseja a Timoteo: huye. Como era un juvenil, Timoteo le dice: huye de las pasiones juveniles. Y yo le puedo decir a los jóvenes en esta tarde: huyan de las pasiones juveniles. Y también le puedo decir a los adultos: huyan de las pasiones que pueden llegar a sus vidas. Porque, hermanos, donde trabaja más el enemigo es en los hogares, destruyendo los hogares, y comienza con las dos columnas que sostienen el hogar espiritualmente: el esposo y la esposa. Cuando el enemigo, hermanos, lleva contienda, disensión, celos, pleitos y iras en el esposo y la esposa, ese hogar está a punto, hermanos, de fracasar. Está a punto de irse a tierra. Y el enemigo se alegra. Ahí es donde él empieza a trabajar. Pero ya nosotros, hermanos, con esa luz que nos alumbra, vamos a conocer las artimañas del diablo. Alguien va a ir a decirle a usted: mire que vi a su esposa platicando con fulano tal en tal parte. No le crea. O viceversa, le va a decir: vi a su esposo platicando con una mujer en tal y tal lugar. No le crea. Dígale: mire, no necesito que me venga a hablar de mi esposo porque yo lo conozco a él. No, pero si no me quiere creer esto, pues no le cree. Decía un pastor que yo tuve: de lo que veo, la mitad creo, y de lo que me cuentan, nada creo. Y esa tiene que ser la posición del cristiano. ¿Sabe por qué se dan todos los problemas en los hogares? Porque hay mujeres que hasta le pagan a los detectives. Y cuando le hablo de detectives, no le estoy hablando de los que trabajan quizás en los cuerpos de investigación. No. El vecino: mire, vecino, yo no voy a ir 2 días para tal parte, pero vigilen a mi esposo. Oye, a ver si invite a alguien aquí a la casa. Y se suele pasar en las dos, en la pareja, en ambos, ¿verdad? Y eso, hermanos, destruye. No hay cosa que destruya más que el chambre. El chambre. Porque muchas veces alguien, si es hombre, que le va a decir: mire que es su mujer, y es que está interesado en ella, en su mujer, no le haga caso. Agárrelo de la mano y sáquelo de dudas. Bueno, vamos a platicar con mi esposa ahorita, venga a estar acá. Porque lo primero que dice: mire, le voy a contar, pero no hay que meter en líos. Desde el momento que le está contando ya se metió en líos. Entonces, llévelo para que diga la verdad. Así es. ¿Por qué? Porque usted conoce a su esposa. Yo conocí a mi esposa, hermano.
Y estoy seguro que ella fue una mujer muy fiel, porque la conocí muy bien. Nosotros, conociendo a nuestra esposa, no tenemos que tener un grado de duda en ella. A mí una vez un hermano me dijo: hermano, iba a descansar al hermano Margarito para El Salvador, para Guatemala, si va con ese hombre y esa mujer. ¿Qué pasó? Le digo: no le da miedo que se la quiten. Yo sé lo que tengo. Si usted no conoce a su esposa y duda de su esposa, ese es su problema. Mire, Cayetano fue muchacho, se quedó quedito. Pero si yo me pongo como Eva, ¿verdad? Cuando le va a hablar la serpiente y le ofreció el fruto que Dios les había dicho que no comiera. Pero Eva empezó contemplando, primero le puso oído a la serpiente y luego quedó viendo el fruto. Y el diablo, como es un engañador, ¿verdad? Es tremendo el diablo, que el Señor lo reprenda. Eva, hermanos, sintió hasta que la saliva se le salía de la boca, porque aquel fruto era codiciable, dice. Era, hermanos, agradable para comer. Mucha gente dice que era manzana, pero la Biblia no dice que era manzana, ni guineo, ni pera, a saber qué tipo de fruto sería. Pero sí era un fruto bueno. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Le puso oído a la serpiente, empezó a ver cómo la serpiente saboreaba el fruto y empezó a sentir deseos. Usted está en la iglesia y tiene amiguitos que son, mire, chupógrafos, y se deja abrazar de ellos y siente aquel olor a su rapa, decía mi papá, el olor al guaro, ¿verdad? Pero se anda sudado el bolo, ¿verdad? Lo guaya de aquel y empieza, y como la sangre un tiempo había estado alcoholizada, empieza a llamar aquel, no olor, aquel tufo, empieza a sentir los deseos de tomarse una cerveza o de un trago. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que, discúlpenme, pero no es que vamos a rechazar a los bolitos, no. Vamos a hablarle, si nos toca regalarle algo para que se vayan, porque hay bolitos, hermanos, que se mueren de goma. Entonces usted bien puede darle, yo no le digo que no, denle un par de pesos, porque mucha gente se ha muerto de la goma. Hay pastores que dicen: nada, ¿para qué le vamos a dar nada? Puede salvar un alma así. Y le predica la palabra: mira, te voy a dar para que le hagas una, mira, Cristo te ama. Yo era igual a vos, el Señor me desalcoholizó a mí, dame ahora, tengo tantos años de no tomar. Le da el mensaje. Entonces, la persona empieza a sentir. Y si se para en un restaurante, hermano, lo mismo, empieza a sentir el olor. Empieza a tener conversaciones con gente que no son cristianos. Va a empezar a hablarle, a decirle de las novias que tuvo, de lo que hacía él, y se va a ir acordando usted también de lo que hacía. Y peor si es un jueves, ¿verdad? Jueves para recordar. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Apártese. Yo siempre les he dicho que lo primero que yo le dije al Señor cuando yo recibí a Cristo, que qué podía hacer yo para perseverar, me dijo: apártate de tus viejas amistades, yo te voy a dar nuevas amistades. ¿Por qué? Porque las viejas amistades, hermanos, que uno tiene, empiezan a ofrecerle, a llevarlo. Mira, hombre, no puede ser, no querés tomar solo una, tomate. Ay, hermano, con una que se tome es una docena o 2 docenas después. Mejor apártese.
Le digo, yo fui alcohólico, pero no anónimo. Hermanos, yo sentía el olor de la cerveza por el aire. Yo me iba a la hora que fuera. En el trabajo yo tiraba los fierros y me iba. Pero cuando Cristo, hermanos, toca, llama, Él desalcoholiza de una manera, hermanos, que yo glorifico a Dios, hermanos. Yo no podía pasar por una cantina antes. Solo oía, hermanos, una canción que me gustara y parecía que Imán tenía aquella cantina, mire, ahí iba. Y había cantinas que ya me conocían. Yo no andaba cargado unos 50 lempiras, andaba 2 cantitas, antes era barata la cerveza. No aprovechó usted, ¿verdad? Mire, antes era barata la cerveza, unos 50 en los salones, en la pulpería muy mentira. Hermanos, yo terminaba porque era bueno para echarme esa agua amarga en la barriga. Mire, yo terminaba aquello y ya me conocían, me daban un fiado. Lo que quieras, Arquito, yo le doy, porque sabían que yo iba a pagar el sábado, porque no fallaba los sábados. El sábado que llegaba, pagaba. Hermanos, esa era una maldición. Una maldición. Y Dios me liberó de eso. ¿Sabe por qué? Porque un día llegó la luz de Cristo a mí. Hay hermanas, yo no sé si aquí hay, que todavía se tiran sus novelitas. Todavía no han encendido bien la luz. Enciendan bien la luz. Hermano, ¿y cómo puedo encender esa luz? Con fósforos, con encendedor. ¿Cómo la puedo encender? Leyendo la palabra. Así se enciende la luz. Lea la palabra de Dios. Ayune, ore. Así se enciende la luz. Y usted empieza a cambiar. ¿Sabe por qué? Nosotros, hermanos, perdemos el tiempo al frente de una televisión viendo una novela. Porque eso no trae nada bueno. ¿Sabe qué trae? La novela trae engaño, le enseña a la mujer a pagarle mal al hombre a pagarle mal a la mujer. Hermanos, cómo tramar un asalto, un robo, hermanos, un montón de cosas le enseña la novela a traicionar con su mejor amiga. Oiga, eso es tremendo, hermanos. Yo estaba oyendo a una mujer que llevó a una trabajadora, dice, y la trabajadora al principio dice que no quería atender al esposo y ella se lo metió por los ojos. No, mira, mi esposo es bien tranquilo, mira, atiende lo que no hay que. A los 2 meses de estar ahí se dejó a la esposa y se fue con la criada. ¿Qué le parece? Y después la esposa le salió cantando: entraste de criada y saliste patrona, le dijo. Hermano. ¿Y saben, hermanos, por qué acontece todo esto? Porque la luz de Cristo no está en las personas. Por eso nosotros, ¿saben? Hasta para elegir las amistades. Miren, hermanos, aquí nosotros hablamos, casi la mayoría, hasta los jovencitos que se están levantando, predicando ahora, están aconsejando. Fíjense, ¿por qué? Porque, hermanos, el libro mejor consejero es la palabra de Dios. Los jovencitos están aconsejando, pero aún los adultos no quieren entender. ¿Saben por qué? Porque hay adultos que no quieren dejar las amistades viejas, las amistades mundanas, que les hace daño. Hermanos, tener una amistad que no sea cristiana a usted al final le va a hacer daño. Al principio parecía que son buenas personas y hasta usted puede decir, es mejor esta amiga que tengo que los hermanos de la iglesia. Eso.
le está haciendo sentir y ver el enemigo, pero después le pone un gancho al hígado a ese amigo o esa amiga y va a sufrir usted y va a dejar de creer en los amigos. Pues hermano, mire, amigos solamente Cristo. Hay veces, hermanos, que hasta los hermanos en la iglesia, ¿no es cierto?, como amigos le fallan a uno. El pastor le falla al miembro y el mejor amigo se llama Cristo, hermano. Yo por eso les digo, ustedes no confíen en Miguel Vallecillo, ustedes confíen en Cristo. No me pongan en un pedestal a mí, pongan en un pedestal a Cristo, porque Él se merece todo. Entonces, sí tenemos que ser nosotros la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Jesús, hermanos, es la luz verdadera. No hay otra luz. No hay otra luz. Miren lo que dice Juan 1:9. Ahí donde estamos siempre, ¿verdad? En el 1:9. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Aquella luz verdadera, escuche esto, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel estaba en oscuras, en tinieblas, y Cristo vino directamente, hermanos, a su pueblo, a Israel, y ahí lo crucificaron, ahí lo mataron. Usted sabe todo lo que le hicieron, y pocos fueron los que creyeron en Él. No todos creyeron en Él. Hasta que, mi hermano, hasta uno de sus discípulos, cuando se les apareció que en la resurrección, no, yo no creo que sea Jesús, si lo enterramos, si yo vi cuando se sepultó, cuando él le puso la piedra, y quién le va a quitar la piedra, y cómo va a ser, y empezó, hermano, a hacer un montón de conjeturas. Tomás, y le digo, Tomás, ¿no crees? Y le digo, mira mis manos, que heridas están. Y empezó a tocar, empezó a meter su mano en el costado, empezó a darse cuenta Tomás que verdaderamente él era el Cristo resucitado. Oiga, y no digamos, hermanos, los que no le recibieron a él. Aquel soldado, hermanos, cuando vio que se oscureció, que Jesús expiró y se vino aquella oscurana, dijo, se quedó viendo, yo me imagino que fue, hermanos, lleno del poder de Dios ese hombre, y dijo, verdaderamente, digo, este era el Hijo de Dios, y lo hemos crucificado y lo hemos matado. Aquel hombre vio aquel evento, hermanos, que aconteció allí, se oscureció, tinieblas llegaron, hermanos. En ese momento, como quien dice Dios, miren, mataron al Salvador del mundo. Esto es lo que van a tener ustedes, oscuridad, tinieblas, esto es lo que van a tener. Pero por el trabajo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos, que aún aquellos que lo habían crucificado, dijo el Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros hubiéramos dicho, sí Señor, sí saben lo que hacen. Él dijo, no saben lo que hacen. Qué lindo, hermanos, el Señor Jesucristo. Yo amo al Padre, hermanos, pero en Jesucristo está todo. En Jesucristo está todo. Yo amo al Espíritu Santo, pero si Cristo no hubiese dado su vida, hermanos, tampoco el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Vale la pena servir a Cristo, hermanos. Vale la pena conocerle a Él.
Gloria al Señor. Entonces, esta palabra, hermanos, es una palabra muy bonita. Entonces, hermanos, como luz, Cristo alumbra a todo hombre. Cristo alumbra, hermanos, a toda persona que oye su evangelio. Oiga bien, al que hay que impartir, hermanos, una medida de gracia, así como Cristo la impartió con nosotros, y también una medida de entendimiento, a fin de que podamos, hermanos, decir libremente y aceptar libremente y no rechazar ese mensaje poderoso que es, hermanos, de esa luz de Jesucristo. Nosotros somos luz. Nosotros, si llegamos, hermanos, a un lugar en donde están en tinieblas, nosotros tenemos que hablarle. Mire, no vayamos a platicar boberías, no vayamos a hablar otras cosas, no, hablemos de la palabra de Dios, que se arrepientan. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, hermanos, que solamente en el momento de aflicción, en el momento de la desesperación, habla de Dios. Yo quiero que oren por mí, quiero que vengan para que oren por mí. Hermanos, cuando ya pasa la tribulación, vuelven a lo mismo, o quizás peor. Hay gente, hermanos, que se le está hablando de la palabra de Dios. Por aquí les entra y por aquí les sale. Solo tienen un problema y, ¿sabe? Hasta culpan a los cristianos. Sí, bien, hay unos hijos que dinero, pero mire, el pastor ni viene aquí, que va a ir a ser el pastor y que va a ir a ser usted. Si ha ido como 20 o 50 veces y no ha querido nada con Dios. Hay otras personas que necesitan, váyase a aquellas personas que necesitan y quieren. Me pueden tratar de que soy pesado, hermano, quizás hasta que soy cruel, pero es la verdad. Es la verdad. Mire, hermano, hay gente que se le está hablando de la palabra de Dios. No entiendo. Olvídese. Y tal vez uno de ustedes perdiendo el tiempo ahí con él. No pierda su tiempo ahí, hermano. Más bien, contagiándose está usted ahí. ¿Sabe por qué? Porque le van a contar chances. Ah, hermana, ¿sabe quién pasó por aquí y dijo esto y esto y usted fulana de tal? Aunque sean mentiras, y ya sembró cizaña en su corazón. ¿Por qué? Dejen de andar visitando gente que no es cristiana, hombre, por favor. Entendamos, hermano. Queremos, hermanos, ser mejores para Dios. Ahora, si queremos seguir siendo los mismos, deberían. No obedezcan. No obedezcamos. Y sabe lo peor, hermanos, que muchas veces hasta líderes somos en la iglesia y tenemos ese mal hábito. No, hermanos, un líder tiene que ser una persona que enseña, hermanos, con su testimonio, con su forma de comportarse como hijo de Dios. No se involucra, hermanos, con gente que solo habla con la fe. No. Con gente, hermano, que estando usted ahí tal vez no ponen ningún tipo de música, pero solo se va usted y empieza con el equipo a la música mundana y usted y sabe qué dice la Biblia. Nosotros a veces ignoramos la palabra. ¿Cómo dice el Salmo 1? ¿Cómo dice? ¿Saben ustedes cómo dice? Yo ya voy a terminar. ¿Saben cómo dice el Salmo 1? Que dice que muchas veces nos sentamos en sillas de escarnecedores. Llegamos, hermano, a lugares donde juegan naipes, miren, y estamos aplastados nosotros. Llegamos a lugares, hermano, mire, no hay, hermanos. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? No, el apóstol Santiago: no toquéis lo inmundo. Muchas veces nosotros vamos a tocar cosas. Mire, hágame el favor de pasarme estos envases de cerveza para allá, como usted está ahí, ¿no?
Ah, bueno, ya tocará porquería del diablo usted. Y los hombres quiebran y yo, ¿por qué no anda tocando eso? Ah, está bien, ¿dónde se los pongo? Y vamos, ahí donde está el litro de guaro, sí, te lo alcanza de guaro. Tenga cuidado. Deje de andar haciendo eso. Al otro día, hermanos, me daron una botella de cerveza ahí. Yo le dije a los vecinos ayer, los estaban ahí. Hey, ¿quién dejó esa botella de botella porquería? Porque yo no voy a agarrar eso en fácil y voy a tirar al cricket. Quiten lo que dije. Y los fueron a quitar. Porque uno no tiene, mire, usted no tiene que ser trabajador del diablo. Usted sea trabajador de Cristo, no del diablo. Con el permiso de la hermana María del Carmen, sé que un día ella estuvo en una pulpería y le dijeron, denme una, ¿cómo le dijeron? ¿Una? Ah, no, le dijeron, denme una ultra. Y entonces ella fue y buscó una panadol ultra, ¿verdad? Y se la da. No, le dice, yo quiero una ultra. Pues sí, ultra es, no, una cerveza que se llama ultra. Oiga, no le digo, yo no me voy a vender eso, le digo el hermano. Y digo el hermano, bueno, mejor me voy porque este lugar no es para mí. Me van a seguir buscando ultras y voy a seguir dando pastillas. Digo, mejor me voy de acá. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano entendido, hermano, apartarse. Mire que yo tengo un trabajo que por fuerza tengo que andar tocando las botellas de cerveza ahí, que por fuerza tengo que andar sirviendo las copas ahí. Órale al Señor, hombre, Dios le va a dar un trabajo donde usted no va a andar tocando porquerías del diablo. Una vez me dijo un primo a mí, porque ya cuando yo era mundano le había hecho trabajos en un bar que tenía ahí por la avenida Morazán, y viene un día acá y me dijo, quiero que me vaya a tapizar todos los asientos de la barra, y como yo me voy a ir a hacer un viaje con mi esposa a Roatán, me voy a estar 4 días allá, quiero que usted se quede cuidando ahí y que venga, ahí va a estar un muchacho que se entiende en la vida de River. En otro tiempo yo hice eso, ahora no. Le voy a pagar bien. ¿Cuánto gana usted trabajando aquí al día? Mira, no, yo no te voy a poner preso porque yo no quiero ese dinero. ¿Por qué? Si es dinero, pero es un dinero mal amigo. ¿Sabe, hermano? Cuando yo estuve trabajando que no era cristiano, abría las gavetas, ahí había pistolas de toda clase, paquetes de droga, sí, mira, 2 paquetes de droga. Y yo, hermanos, con el conocimiento con la luz que había llegado a mi vida, yo iba a volver ahí. Yo le dije, ¿me puedes dar lo que me dé de dinero? Yo no voy allí. Usted se la pierde, porque hasta un carrito tenía ya para regalárselo, no me importa, le digo. Soy temeroso de Dios y el diablo me quiere ofrecer todas las riquezas de este mundo como me las ofreció a Cristo. Y yo no te voy a aceptar. Vaya, pues nos vemos, vaya, que te vaya bien. Porque uno tiene que ser, hermano, miren, porque hay gente que cuando le ofrecen dinero va a ganar tanto. Pero ¿qué es que yo voy todos los días a la iglesia? El pastor me va a directar a usted, ¿sí? El pastor me va a directar a usted. Trabajo, ven, que cambie billete. Y como somos flojos y no leemos la palabra de Dios, está bueno, voy a ir. Tal vez voy yo 1 o 2 veces a la iglesia y ahí, sí, hasta 6, ya no volvió. ¿Por qué? Porque, hermanos, estaba, como dice Juan, amando a este mundo más que a Dios. Dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno dice, ama al mundo, se vuelve enemigo de Dios.
se constituye enemigo de Dios. Cuando usted anda tocando el mundo, hermano. Mira, entonces el salmo que la hermana recitó, porque no leyó la Biblia, lo dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren qué lindo meditar, hermanos, en la palabra de Dios. El bienaventurado, hermanos, el que no anduvo, pues nosotros en otro tiempo anduvimos, pero ahora que ya somos hijos de Dios, ya no vamos a andar. Yo, hermano, glorifico y le doy gloria a Dios por la vida de los jovencitos que nacieron en una cuna cristiana y que no han probado el mundo, gloria a Dios, ni intenten aprobar ese mundo infiel. No, quédense donde están, porque en Cristo lo tienen todo. Él es la luz y nunca van a andar en tinieblas, nunca van a tropezar. Él va a estar en la adolescencia, en la juventud, ya cuando sean todos unos hombres, va a estar con ustedes. Cuando tengan su hogar, y Él les va a dar lo que verdaderamente ustedes se merecen, hablando de una buena esposa. Y también, hablando de lo material, les va a dar su casa, su vehículo, su dinero, porque somos hijos de Dios, hermanos, y nosotros, yo todo el tiempo dije eso, que como hijos de Dios, no somos pordioseros, no, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios tenemos que comer bien, tenemos que vivir bien. Ahora, que no se nos vaya a subir el humo a la cabeza ni al corazón, que seamos siempre humildes, que aunque usted tenga lo que tenga, usted tiene que ser humilde. Y cuando usted pueda ayudar a alguien de lo que tiene en su cartera, hágalo, no sea pichicato, ayude. Eso es lo más lindo. Miren, alguien me decía al otro día, no recuerdo quién, alguien me decía el otro día: ¿cómo me siento bien yo cuando doy algo? Cuando ayudo a otra persona, yo siento mi corazón grande. Qué lindo es eso, hermano, sentir eso. Poder gozarse de que usted ayude a otra persona. Eso es lindo, hermano. Pero no hacer las cosas por lástima. Pobrecito, está aguantando, no. Porque usted le nace en su corazón, como dice Francisco antes: si yo te amo es porque me nace hacerlo. Entonces, si nosotros hacemos algo, damos algo, es porque nos nace en el corazón hacerlo.